¿Ahora está grabando? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esta preciosa promesa aparece en el libro de Daniel, en el capítulo 11 y versículo 32, y fue dada por Dios a su pueblo en un momento en el que éste estaba pasando y atravesando la peor tragedia de su historia después de la esclavitud de Egipto. ¿Volvían a ser esclavos, ahora en tierras babilónicas? Jerusalén y el templo habían sido totalmente destruidos y el pueblo había sido llevado al exilio. La promesa hace referencia a esa necesidad de esforzarse y de actuar en medio de la adversidad. Y pone énfasis en el hecho de que para poder esforzarse y actuar, esto es, no venirse abajo y desanimarse, es imprescindible conocer bien a Dios, conocer cuán grande es Dios, ese Dios grande capaz de hacer grandes cosas. Las adversidades, sean del grado que sean, tengan la intensidad que tengan, tienen la tendencia de paralizarnos, de desanimarnos, incluso de desmoralizarnos. Es fácil venirse abajo en momentos de adversidad como son estos de pandemia. Es normal sentirse mal y tener días malos después de tantos días y tanto tiempo confinado. Dios lo sabe. Y es por ello que nos da esta palabra. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Una palabra que nos estimula a ser fuertes y valientes. Una palabra que nos anima a actuar, a no permanecer parado o inactivo o incluso indiferente ante la adversidad, sino convertir la adversidad en una oportunidad de servir a Dios, en una oportunidad de glorificar a Dios. Mediante esta promesa, Dios pretende que su pueblo recuerde y traiga a su mente quién es Dios, que recuerden cuán grande es Dios, que recuerden que Él es el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, que recuerden que Él es el Dios que les liberó de la esclavitud de Egipto mediante portentosos milagros y hechos prodigiosos, que recuerden que Él es el Dios que les dio la tierra prometida, que recuerden que Él es el Dios que hizo de ellos una nación grande y poderosa en tiempos de David y del rey Salomón. El pueblo necesitaba traer a su memoria todos esos hechos portentosos relatados en la Escritura, para así poder esforzarse y actuar en medio de la adversidad. Traer de nuevo a la memoria que ese Dios grande, de hacer grandes cosas, es también ese Dios que es capaz de prometer grandes cosas. De hecho, ahora estaban experimentando y viviendo una de esas promesas. Dios había prometido bendición si le obedecían y había prometido castigo si le desobedecían. Durante mucho tiempo el pueblo de Israel fue avisado por los profetas de que se estaban yendo detrás de otros dioses y que Dios les iba a castigar. Y ahora estaban experimentando ese castigo en sus carnes. Pero ese Dios que había prometido esto también era el Dios que había prometido a través de profetas como Jeremías o como Habacuc, que después de 70 años de exilio Dios los volvería a traer a la tierra. Y quedaba por cumplir esa gran promesa del Mesías esperado, del Mesías libertador y salvador del pueblo. La promesa, el pueblo que conoce a su Dios actuará y se esforzará, no solo es una promesa para los tiempos del exilio, es una promesa para el pueblo de Dios en cualquiera de las circunstancias que éste atraviese. Es una promesa para el pueblo de Dios hoy, para hacer frente a las adversidades que nos enfrentamos hoy, la pandemia, la crisis médica, la crisis económica que se avecina. La promesa, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es una promesa para ser creída y vivida hoy.
El pueblo de Dios hoy debe recordar más que nunca cuán grande es Dios. Y al hacerlo, no solo debe recordar las proezas de la liberación de Egipto, las proezas relatadas en el Pentateuco, sino debe recordar además y traer a su memoria 3 grandes hechos históricos que ponen de manifiesto la grandeza de Dios. El primero es que nuestro Dios es el Dios encarnado. El segundo es que ese Dios que se hizo hombre para salvar al hombre, esto es Jesús, es el Dios que murió en una cruz. Y tercero, que Dios es el Dios que ha resucitado, que ha vencido al poder de la muerte, dándonos con ello victoria y seguridad de vida eterna. Todas estas verdades son las que traemos a nuestra memoria cuando recimos o recordamos o incluso cantamos cuán grande es Dios. Queridos, la promesa, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, representa para nosotros hoy un reto. El reto de no decirle a Dios cuán grandes son nuestros problemas, sino decirle a nuestros problemas cuán grande es Dios. La poderosa verdad que hay detrás de esta promesa es que los hijos que de verdad conocen vivencialmente a Dios, y no solo intelectualmente, que conocen que Dios es grande, que es capaz de hacer grandes cosas, y que tiene la capacidad de que sean cuales sean las circunstancias que nos toquen vivir, de transformarlas, somos capaces de no hundirnos ante ellas, sino de enfrentarnos ante ellas con valentía, con esfuerzo y con esperanza. Todo el libro de Daniel es una prueba de la eficacia de esta poderosa promesa. Y en este mensaje veremos de forma breve, a través de las vivencias de sus principales personajes, Daniel, Sadrach, Medrach y Abednego, como para ellos el hecho de conocer vivencialmente cuán grande es Dios fue la clave para que ellos fueran capaces de esforzarse y actuar de 3 formas muy concretas. Fueron capaces de pensar grandes cosas de Dios, fueron capaces de hacer grandes cosas para Dios y fueron capaces de esperar grandes cosas en Dios. En primer lugar, Daniel y sus amigos pensaban a lo grande de Dios. Pensaban en un Dios grande, capaz de hacer grandes cosas. Ciertamente, las circunstancias en las que vivían no le ayudaban precisamente a tener esos pensamientos. Ellos estaban experimentando en sus propias carnes el destierro, la opresión, y aunque es cierto que tenían cierta posición de privilegio, seguían siendo esclavos bajo un rey tan tirano y tan cruel como fue Nabucodonosor. Pero a pesar de todas esas circunstancias, Daniel y sus amigos pensaban a lo grande de Dios, pensaban en grande, que Dios era capaz de hacer grandes cosas. En el capítulo 2 de Daniel se nos cuenta cómo el rey Nabucodonosor tuvo un sueño extraño, un sueño que le turbó. Y además se nos cuenta cómo el rey se atrevió a poner en máxima esa práctica del circo que dice más difícil todavía. El rey pidió que no solo le dieran la interpretación de su sueño, sino que adivinaran el sueño, que él no les iba a contar cuál había sido el sueño que había sido soñado. Es evidente que nadie pudo hacer tal cosa. Y cuando le dieron respuesta que ninguno podía haber adivinado el sueño y menos la interpretación, estalló en ira, se puso furioso y decidió matar a todos los sabios de Babilonia. Entre ellos, David y Daniel y sus 3 amigos. Cuando la noticia llega a Daniel, este le pide al rey tiempo para consultar a su Dios y orar para que le diera la interpretación. Después de un tiempo, el rey hizo llamar a Daniel y le preguntó si era capaz de interpretar el sueño, a lo que Daniel le respondió. Y leo en el capítulo 2
y versículos 27 y 28. Respondió Daniel ante el rey y dijo: en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos, ni adivinos que puedan declararlo al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al final de los tiempos. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama son estos. Y a partir de ahí Daniel le relata la visión de la estatua con 4 partes diferenciadas que representan 4 imperios que van a venir. Primero él y los que a continuación llegaron hasta el imperio romano. Daniel fue un hombre que pensaba grandes cosas de Dios, y por eso el más difícil todavía no era un problema. No creía que Dios tuviera ese problema, y por eso se atrevió a pensar en grande y a esperar grandes cosas de Dios. La cuestión es, ¿cómo es nuestro Dios? ¿Qué pensamos de Dios? ¿Pensamos grandes cosas de Dios? ¿Pensamos a lo grande cuando pensamos en Dios, incluso estando en circunstancias adversas? Por ejemplo, ¿pensamos que Dios es capaz de utilizar esta pandemia para avivar a su iglesia? ¿Nos atrevemos a pensar y a creer que Dios puede utilizar este confinamiento para que su iglesia aprenda grandes cosas sobre lo que es verdaderamente importante y relevante y prioritario en cada una de nuestras vidas? ¿Para que aprendamos que lo relevante e importante es ser iglesia sin estar necesariamente en la iglesia? Daniel y sus amigos no solo pensaron grandes cosas de Dios, es que se atrevieron a hacer grandes cosas para Dios. A lo largo de todo el libro de Daniel se nos relatan esas cosas grandes que Daniel, Sadrach, Medrach y Abednego se atrevieron a hacer. En primer lugar, propusieron no contaminarse con la comida del rey y decidieron optar por una comida vegetariana. En segundo lugar, Sadrach, Medrach y Abednego, los 3 amigos, se negaron a adorar la estatua de oro que Nabucodonosor había construido, y eso les llevó al horno de fuego. Y Daniel se negó a adorar durante 30 días al rey Darío, que también había dictado un edicto, y no solo se negó, sino que lo hizo público y notorio. Él siguió con su costumbre de orar 3 veces al día con las ventanas bien abiertas para que todo el mundo lo viera. Con estas 3 acciones poderosas, con esas 3 grandes acciones, ellos estaban corriendo grandes riesgos. En la primera, en la de negarse a comer la comida del rey, sabían que se jugaban la vida. Ellos sabían que iban a pasar un examen físico ante el rey, y que si no lo pasaban a causa de la dieta que habían seguido, iban a morir. La segunda, la de negarse a adorar la imagen de oro, les llevó al horno de fuego. Y la tercera promesa, la de adorar, la de negarse a adorar a otro dios que no fuera el dios Darío, le llevó a Daniel al foso de los leones. ¿Estaban Daniel y sus amigos locos? ¿Es que eran unos jóvenes aventureros que les gustaba el riesgo, que necesitaban la adrenalina de experiencias fuertes? No, claro que no. Entonces, ¿qué es lo que hizo que ellos hicieran lo que hicieron? Pues que Daniel y sus amigos conocían a Dios, conocían cuán grande es Dios, conocían que Dios era un Dios grande, capaz de hacer grandes cosas, y por ello es que ellos no se limitaron solo a pensar en grande al pensar en Dios, sino que se atrevieron a esforzarse y a actuar, y por eso es que hicieron grandes cosas para Dios. Preguntémonos, ¿estamos nosotros dispuestos a hacer grandes cosas para Dios? Preguntémonos,
¿qué estarás? ¿Qué estaremos dispuestos a hacer cada uno de nosotros cuando se instaure esa nueva normalidad de que tanto se habla? ¿Estarás dispuesto a compartir tu esperanza y tu fe en Dios con los que te rodean? ¿Estarás dispuesto a hacer algo concreto para que tu conocimiento vivencial de Dios crezca? ¿Estarás dispuesto a que cuando se nos permita volvernos a reunir y estemos de nuevo en esa nueva normalidad, a respaldar con tu asistencia a las actividades de la Iglesia? ¿Haremos esas grandes cosas? Los que conocen a Dios no solo piensan grandes cosas de Dios y hacen grandes cosas para Dios, sino que además esperan grandes cosas en Dios. Daniel, Sadrac y Abednego conocían a Dios y esperaron grandes cosas en Dios. Vemos en el capítulo 3 que Daniel hizo construir, el rey Darío hizo construir una estatua de Dios y exigió que todo aquel que estuviera bajo su autoridad debía adorar esa estatua. Sadrac, Medrac y Abednego se negaron y dieron aviso al rey Nabucodonosor. Y el rey les hizo esta pregunta. Y leo en el capítulo 3 y versículo 14 al 18, donde vemos la pregunta y la respuesta de estos tres amigos de Daniel. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Medrac y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, de forma inmediata, seréis echado en un horno de fuego ardiente, y que Dios será el que os libre de sus manos. Sadrac, Medrac y Abednego respondieron y dijeron al rey: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. De tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Los tres amigos de Daniel, como conocían cuán grande es Dios, es que se atrevieron a hacer una gran cosa, negarse a adorar la estatua. Y al hacerlo, esperaron ver grandes cosas en Dios. Ellos no sabían si la voluntad de Dios era librarlos de la muerte en ese momento. Lo que a ellos no les quedaba la menor sombra de duda es que Dios podía hacerlo. Y por ello es que esperaron ver grandes cosas de Dios en sus vidas, y es por ello que se atrevieron a decir: ciertamente al Dios a quien servimos, pues puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano. Pero si no lo hace, que sepas, rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que tú has levantado. Gracias a que Sadrac, Medrac y Abednego no solo se atrevieron a hacer algo tan grande como negarse a adorar la estatua, sino que se atrevieron en fe a esperar que Dios les librara del horno de fuego, es que pudieron ver y experimentar en su vida un portentoso milagro de Dios. Pienso, ¿cuántas cosas habremos nosotros dejado de ver y de experimentar porque en el momento dado no nos atrevimos nosotros a pensar en grande, a actuar en grande y a esperar grandes cosas de Dios? Pero esa no fue la experiencia de Sadrac, Medrac y Abednego.
Si seguimos leyendo en el capítulo 3 y en los versículos del 19 al 28, se nos permite allí ver cómo los amigos de Daniel pudieron experimentar en sus carnes cuán grande es Dios. Y leo: entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Cuando la orden del rey fue apremiante y el horno ya había sido calentado excesivamente, la llama de fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Pero estos 3 hombres cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. El rey respondió y dijo: mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres. Como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de su cabeza se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño, ni aún olor de fuego había quedado en ellos. Habló Nabucodonosor y dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego fueron capaces de pensar grandes cosas de Dios, de hacer grandes cosas para Dios y esperar grandes cosas en Dios. Y fueron capaces de hacer todo ello en tiempos muy complejos y difíciles, en medio de circunstancias muy adversas. La pregunta de aplicación para nosotros es: ¿seremos nosotros capaces también de pensar grandes cosas de Dios, de hacer grandes cosas para Dios y esperar grandes cosas en Dios? Lo cierto es que por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros estamos en mayores y mejores condiciones que Daniel, Sadrach y Abednego para hacer todas estas cosas. Pues nosotros, al pensar en cuán grande es Dios, no solo sabemos lo que sabían ellos, sino que nosotros sabemos y conocemos al Dios que ha amado de tal manera al mundo, esto es, a cada uno de nosotros, que ha enviado a su Hijo a morir en una cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros conocemos a aquel que por amor a nosotros no se consideró igual no consideró como algo a lo que no podía despejarse, aferrarse a esa condición de Dios, sino que por amor se humilló, se hizo hombre, y en esa condición de hombre fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y nosotros sabemos que ese Dios al tercer día resucitó a Jesús y que hoy Jesús vive. Y si todo eso fuera poco, nosotros, a diferencia de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, tenemos al Espíritu Santo que habita en nosotros, el cual nos capacita
para pensar, para hacer y para esperar cosas grandes en Dios. Es por ello que la cuestión para nosotros es, ¿seremos capaces en medio de la pandemia de pensar grandes cosas en Dios? De no pensar como muchos piensan en este mundo, que o bien Dios es culpable de todo lo que está sucediendo, o que es totalmente indiferente y totalmente ajeno a lo que está pasando. ¿Seremos nosotros capaces de pensar que el Dios soberano está al control de lo que está sucediendo y que por tanto el Dios todopoderoso tiene buenos y santos propósitos para toda la humanidad y concretamente también para sus hijos? ¿Seremos capaces de pensar y de creer que Dios dará sabiduría a los científicos, a los médicos, para hallar un remedio para este virus? ¿Seremos capaces de pensar que Dios actuará en esa nueva normalidad de la que tanto se habla para que Él sea glorificado por medio de la acción de su iglesia? La verdadera cuestión es si nosotros no solo seremos capaces en medio de esta pandemia de pensar cosas grandes, sino si nos atreveremos a hacer cosas grandes. Si seremos capaces de ser iglesia sin estar en la iglesia. Si a partir de ahora seremos capaces de no creer que solo somos iglesia el domingo o los días que estamos en la iglesia, sino que somos iglesia en nuestros puestos de trabajo, en nuestra comunidad de vecinos, con nuestras familias, con nuestros amigos. Si seremos capaces a partir de ahora, de forma práctica y activa, incidir en la vida de los que están a nuestro lado, esparciendo generosidad y esperanza y compartiendo las necesidades que ellos tienen para hacer frente a esta crisis económica que se avecina. La cuestión es si nosotros, en medio de estas circunstancias que estamos todos viviendo, no solo pensaremos en grande y nos atreveremos a hacer cosas grandes, sino si además esperaremos ver cosas grandes de Dios, como el hecho de que Dios avive nuestras vidas y la vida de su iglesia a través de estas circunstancias, como el hecho de poder utilizar todo lo que está ocurriendo para traer salvación, traer seguridad, traer esperanza. ¿Cuántas cosas no nos habremos perdido por no haber pensado a lo grande? Atrevernos a hacer cosas grandes para esperar cosas grandes en Dios. Espero que esta nueva normalidad nos dé la oportunidad de ver cuán grande es Dios. Y ahora, permitidme que por un momento me dirija a ti, que quizá me escuches pero que te sientes lejos de Dios o que no acabas de entregar tu vida a Dios. Yo quisiera preguntarte si tú también serás capaz de pensar grandes cosas de Dios, si serás capaz de pensar y creer que Dios te ama, que en medio de estas circunstancias Dios te está buscando, si serás capaz de pensar que Dios está permitiendo estas circunstancias para que te des cuenta de tu propia finitud, que te des cuenta de que no eres autosuficiente y de que aunque creías que todo estaba bajo control, un pequeño e invisible virus nos ha hecho dar cuenta de que no tenemos nada bajo control y que somos todos totalmente dependientes de Dios. La cuestión es si vas a ser capaz de darte cuenta de que necesitas tener un encuentro personal con aquel que murió por ti en la cruz. Pero la gran cuestión no es solo si vas a pensar grandes cosas de Dios, sino si te vas a atrever a hacer una gran cosa, como es la de dejar de confiar en ti mismo para confiar en Dios. Si serás capaz de reconocer que necesitas a Dios, que necesitas el perdón de Dios. Si serás capaz de humillarte ante Dios y pedirle perdón por todos y cada uno de tus pecados. Y si finalmente serás capaz de pedir a Dios que sea el Señor y el Salvador de tu vida. Lo cierto es que si tú eres capaz de pensar estas grandes cosas de Dios y eres capaz de hacer
estas grandes cosas en Dios, puedes esperar que Dios haga en ti grandes cosas. Puedes esperar que Dios transforme y restaure toda tu vida. Puedes esperar que Dios llene de sentido y de significado tu vida. Puedes esperar que Dios te haga saberte y sentirte amado y perdonado por Él. Y puedes esperar tener la seguridad de vida eterna. Es por todo ello que en este momento, en el nombre del Señor Jesús, te invito a que tomes la decisión más trascendente de toda tu vida, la de depositar fe en la persona de Jesús, en la obra de la cruz, pidiéndole perdón por tus pecados y aceptando a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Bien, quisiera concluir este sermón lanzando el siguiente reto. No digas a Dios lo grande que son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es Dios. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Nosotros estamos viviendo como iglesia unos momentos en los que nos toca esforzarnos y actuar. Es evidente que no somos una iglesia grande con muchos miembros y con un gran potencial económico. Pero una cosa sí que tenemos, y es que conocemos a Dios. Conocemos cuán grande es Dios. Es por ello que, queridos hermanos, delante del mensaje de la palabra de Dios, no nos queda otra que esforzarnos y actuar para la gloria de Dios. Por tanto, acepta el reto de no le digas a Dios cuán grande son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es Dios. La nueva normalidad que se avecina será un tiempo idóneo para poner a prueba si nosotros somos ese pueblo que conoce a su Dios y que por tanto se esforzará y actuará. Ante los retos que se avecinan, la pregunta es, ¿estaremos a la altura de ellos? ¿Estaremos dispuestos a esforzarnos y a actuar? ¿Estaremos dispuestos a pensar, a hacer y a esperar grandes cosas para Dios? Espero de todo corazón que nuestra respuesta sea un fuerte y rotundo amén. Y para ello, y para que sigamos reflexionando en todo ello, es que os invito a continuación a escuchar y, por qué no, a cantar la preciosa canción Manos Abiertas. Que el Señor bendiga su palabra.